Hola, en este video estaré hablando acerca de la unidad 2 que consistía en la estática de las partículas, previo a los sólidos, tengo entendido. Entonces, en este primero vamos a empezar obviamente con una introducción, presentando qué es en sí esto que vamos a hablar, presentar algunos conceptos de la estática que van a ser esenciales para poder entender lo que vamos a ver a continuación y para poder relacionar con los diferentes problemas que se nos presenten, para darles un valor o una magnitud y que esa magnitud para nosotros se pueda representar como un resultado. Pero para esto tenemos que entender primero los conceptos y pasaremos a continuación con ellos. En este tema estaremos viendo mucho acerca de los vectores, ya que estos se relacionan con las fuerzas, hacia las direcciones que van, si restan o suman, pero para esto presentaremos primero lo más básico. Empezaremos con el concepto de fuerza, que esta es una magnitud vectorial que puede provocar un cambio en el estado del movimiento de un objeto. Este se puede ver casi diario, o yo diría que diario, puede ser hasta de nuestro cuerpo, de lo que movemos en diferentes cosas. Pero en este punto, como nosotros en este tema vamos a buscar como el equilibrio, vamos a ver cómo se reparten las fuerzas, pues entonces al nosotros ver las fuerzas de una forma vectorial, vamos a ver cómo conseguir un punto medio y también las posiciones en las que esté, porque también otra fuerza que siempre está presente es la gravedad, entre otras cosas constantes, otras que sean aplicadas de golpe, entre otras cosas. Otro vendría siendo el equilibrio, que el equilibrio es un objeto que se encuentra en equilibrio cuando la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Entonces, aquí es lo que le comentaba que íbamos a buscar, ya que en cuestión de a la dirección que se aplique la fuerza, si le estamos agregando fuerza o le estamos quitando, pues eso es algo que nosotros vamos a ver, y las posiciones en las que estén, para poder llegar a un equilibrio y que nuestro objeto se quede inmóvil. Pasaremos al siguiente concepto, que es diagrama de cuerpo libre. Es una representación gráfica de un objeto con todas las fuerzas que actúan sobre él, que facilita el análisis de las fuerzas involucradas. Esta yo lo vendría entendiendo más como que es una especie ya de representación de los datos, que algo más nosotros podemos observar y entender. No solo hablarlo de un punto teórico, sino ya volverlo realmente a algo práctico, porque en esta gráfica ya podremos ver cómo las fuerzas actúan sobre él, y eso va a facilitar nuestros análisis y ya vamos a saber cómo involucrar mejor las fuerzas o cómo fueron involucradas estas fuerzas. El siguiente concepto serán los componentes de fuerzas. Las fuerzas pueden descomponerse en componentes perpendiculares según la dirección de interés, lo que simplifica los cálculos. Para quedar en claro, perpendicular se refiere cuando se atraviesan, lo contrario a lo paralelo, que nunca se tocan, pues los perpendiculares se cruzan. Entonces aquí lo que nosotros podemos entender es que se pueden descomponer de esta forma, cruzándose, y ya depende de la dirección de interés, va a simplificar los cálculos, porque como estos dos se tocan, estos dos se atraviesan, tienen que ver entre sí esas fuerzas, porque en algún punto tuvieron una especie de interacción entre estas dos, a diferencia de uno que vendría siendo paralelo, que estas fuerzas no intervienen entre sí, a menos que fueran por atracción o algo así, pero en estas se confirma que pasan entre ellas. Entonces, ya por último concepto sería trabajo y energía. En estática
el trabajo mecánico y la energía cinética no son relevantes, ya que se centra en equilibrio de fuerzas. Ok, en este caso veremos que estamos viendo muy básico y cómo realmente estamos viendo la estática, que no queremos realmente que haya una especie de movimiento o algo así, sino que se quede quieto, por eso se busca el equilibrio de fuerzas. Y pues la energía cinética y el trabajo mecánico ya son entonces conceptos que no llevaremos tanto a cabo en esta situación. Pero ahora, dando a conocer estos conceptos, un traguito de coca. Ya dando a conocer estos conceptos, ya podemos entender y darnos una idea de cómo va a ser acerca de esta unidad, y ya podemos empezar la unidad sin tener especies de dudas porque ya conocemos con lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver primero el concepto, y ya una vez que entendamos más o menos de qué va esta estática de una partícula, veremos cuáles son sus aplicaciones, que es lo que nos interesa, por eso tratamos de entenderlo. Entonces, la estática de una partícula no solamente es una especie de tema, subtema, algo que vamos a ir por ahí, no. La estática de una partícula es directamente una rama de la física. Puede ser familiares de otras, sí, pero esta es una rama de la física, por lo tanto es importante entenderla, y esto nos va a dar a entender otros temas más adelante. Esta se encarga de estudiar el equilibrio de un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. En este contexto, una partícula se considera un objeto puntual, es decir, que no tiene dimensiones físicas. Muy bien. El análisis de la estática de una partícula es fundamental en la ingeniería y la física, ya que permite determinar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y predecir su comportamiento en diversas situaciones. Ok, aquí vamos a recapitular un poco y tratar de entender más o menos qué fue lo que acabo de mencionar. Pues primero se menciona que se encarga de estudiar el equilibrio de un cuerpo en reposo. Lo que estamos buscando exactamente, de que es un objeto que no se está moviendo, que está ahí, o sea, que no se ve afectado o puede que esté recibiendo diferentes fuerzas, pero no se mueven porque estas logran llegar a cero, se suman o se restan, lo que sea, pues estas logran tener el cuerpo en un solo lugar. Pero también se menciona que en movimiento rectilíneo uniforme, esto se refiere a algo que se mueve hacia una misma dirección, pero que se mantiene a una misma velocidad, que no se frena ni acelera más. Así que da a entender que es como una especie de que no se ve afectado por fuerzas, sino es por su fuerza natural o por algo natural en su función. Y también se mencionó algo muy interesante, que este no tiene dimensiones físicas. Ya después sabemos que es fundamental para la ingeniería y de la física porque es una rama de ella, y esta nos va a ayudar a determinar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, y así vamos a poder predecir su comportamiento en diversas situaciones. En la estática de una partícula vamos a ver que se aplican diversos principios y leyes de la física. Aquí les mencionaré algunos. La primera ley de Newton, que establece que un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme permanecerá en ese estado a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Ya que si nuestro cuerpo no está recibiendo ninguna fuerza y está en reposo, obviamente si vamos y le aplicamos una fuerza,
va a moverse, depende de las capacidades o de las características del cuerpo, va a ser lo que va a moverse o lo que no, dependiendo también la fuerza que le apliquemos, pero aquí lo importante es lo que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, si llegáramos a aplicarle una fuerza, tendríamos que aplicarle otra fuerza a este mismo para lograr que este genere un equilibrio de las fuerzas y vuelva a estar en reposo. También tenemos otra, que es el principio de la resultante de fuerzas, que indica que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula en equilibrio es nula. Esto se podría dar a entender que todas las fuerzas que van a actuar en estas van a ser nulas, por lo tanto van a ser a cero porque van a llegar a un equilibrio. Por lo tanto no hay una fuerza hacia un lado, por eso nuestro cuerpo está en reposo, por eso se vuelve nulo, por lo tanto es cero. Y por último también tenemos el principio de la suma de momentos o torque. El torque es algo que en la vida cotidiana se escucha bastante, por ejemplo en motores o algo así. Por ejemplo cuando mencionan los carros, de que no solo para la potencia del carro o eso se refiere de que los caballos de fuerza, que es regularmente lo que uno dice y ¡wow! Se apantalla. No, también está el torque y eso es algo muy importante. Que establece que la suma de los momentos de todas las fuerzas respecto a un punto es igual a cero en un sistema en equilibrio. Por lo tanto, esta suma de los momentos van a dar igual a cero en un sistema en equilibrio. Pero ¿cómo va a dar cero si son sumas? Porque estas pueden depender dependiendo, vaya la redundancia, pueden depender de hacia dónde van las direcciones de estas fuerzas. Porque por ejemplo si yo le aplico una fuerza de 100 newtons hacia el norte, pero al otro lado, o sea más al norte en la posición, se encuentra otra externante que va a aplicar otra fuerza de 100 newtons, pues entonces como las dos aplicaron 100 newtons y vamos a dar en cuenta que no hay fricción o algo que vaya a hacer que frene o que las dos fuerzas sean aplicadas al mismo tiempo, para dar a entender mejor, pues al ir a las direcciones contrarias, pues estas se van a sumar, pero como son diferentes realmente se están restando, se podría decir, porque se neutralizan debido a las diferentes direcciones, absorben las dos estas y vendrían yendo a cero. Entonces, con esto ya podemos entender más o menos de qué va esto de la estática de una partícula. Un ejemplo de esta puede ser desde colgar una maceta de esas de las plantas que se cuelgan. Está aplicándose una fuerza a la soga para poder sostener eso. También conlleva otros conceptos de la física, por ejemplo o también pudiera ser como un carro que se está moviendo y se está aplicando una fuerza con el motor y después se le empieza a aplicar otra con el freno. Por lo tanto ya un punto que el carro se va bajando su velocidad y se pone en reposo. Por lo tanto, esto puede dar a entender, bueno, no, esto se ve aplicado en muchos casos que realmente tienen solución o podemos comprender no solamente desde un punto teórico, yo creo que pasa esto, sino que le podemos dar valores y le podemos encontrar respuestas que a lo mejor teóricamente no pudiéramos encontrar, porque hay veces que por nuestra percepción nos vemos engañados o por lo que creemos, y ya con estos mismos valores nosotros les podemos dar un valor real y entender y saber qué es lo que realmente significan estas fuerzas. Por lo tanto, es un tema bastante interesante y pues la siguiente unidad será acerca también de la estática, pero ya con referencia a otra cosa.